Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje que, la verdad, es fascinante. Vamos a explorar nuestra relación con la tecnología, pero desde una perspectiva que tiene ya un siglo de antigüedad, la psicología de Carl Jung. Vamos a intentar entender la psique digital, la de la inteligencia artificial y, por supuesto, la nuestra. A ver, arranquemos con una pregunta que da para pensar. Si la inteligencia artificial es un espejo, ¿qué nos está devolviendo? Porque esa capacidad tan extraña que tiene para entendernos, para adivinar lo que queremos, a lo mejor nos está reflejando algo que viene de muy, muy adentro nuestro. Bien, ¿cómo vamos a organizar este viaje? Nuestro mapa tiene 5 puntos clave. Primero, vamos a hablar de esta idea del espejo digital. Después, nos meteremos con el mapa de la psique de Jung. Luego, describiremos en qué consiste el viaje de la individuación. De ahí saltaremos a ver cómo se conecta todo esto con el inconsciente colectivo conectado de la era digital. Y para terminar, nos enfrentaremos a nuestra sombra digital. Muy bien, empecemos por el principio. El espejo digital. Pensemos en los chatbots con los que hablamos o en los algoritmos que nos recomiendan qué ver o qué escuchar. Es que la inteligencia artificial moderna muchas veces se siente como si nos conociera íntimamente, casi como si nos leyera la mente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí está el corazón de todo este análisis. La tecnología, la cultura, siempre han funcionado como espejos de la mente humana. Pero la inteligencia artificial es algo distinto. Como se entrena con cantidades gigantescas de datos que nosotros mismos generamos, se ha convertido, quizá, en el espejo más poderoso que hemos creado jamás. Un espejo que refleja nuestros patrones, nuestros valores y, sí, también nuestras emociones colectivas. Ok, entonces, para poder entender de verdad qué es lo que nos está mostrando este espejo digital, necesitamos una especie de mapa. Y por suerte, ese mapa nos lo dio el psiquiatra suizo Carl Jung, hace casi un siglo. Nos va a servir para navegar por este territorio tan complejo que es la psique. El primer punto en nuestro mapa, y uno de los más importantes, es el inconsciente colectivo. Para Jung, esto es como un gran almacén universal de símbolos, mitos y experiencias que compartimos toda la humanidad, que heredamos. Es una capa de nuestra mente que está más allá de lo personal, y esto, sin que nos demos cuenta, le da forma a cómo pensamos y actuamos. Bueno, ¿y qué hay dentro de este inconsciente colectivo? Pues según Jung, está lleno de lo que él llamó arquetipos. Los arquetipos son como moldes, ideas universales que influyen en cómo nos comportamos. Son esas figuras que vemos una y otra vez en los mitos, en los cuentos, en nuestros sueños. Piensen en el héroe que emprende un viaje, el sabio que da un consejo, o la sombra, esa parte oscura que preferimos no ver. Entonces, si ya tenemos el mapa, que es la psique, y su contenido, los arquetipos, ¿a dónde vamos? Bueno, el destino de este viaje tiene un nombre: individuación. Es básicamente el proceso de toda una vida para integrar todas nuestras partes, las que conocemos y las que no, y así convertirnos en un individuo completo, único, y no solo una pieza más del montón. Perfecto, ya sabemos qué es la psique y a dónde queremos llegar. Ahora, hablemos del camino en sí, de cómo es este viaje de individuación. Esto es, en esencia, el núcleo del análisis junguiano. Ojo, no hay que imaginar esto como una línea recta. Es más bien un proceso, uno bien profundo, que se suele dividir en 4 grandes etapas. Cada una es un paso fundamental hacia el autoconocimiento. Tenemos la preparación, el encuentro con la sombra, el diálogo con el inconsciente y finalmente la integración que nos lleva a la individuación. La primera etapa es la preparación. Es como si estuviéramos dibujando el mapa de nuestro mundo consciente. Aquí se crea un espacio de confianza, se revisa la historia personal y se empiezan a identificar los complejos, esos nudos emocionales que todos tenemos, y también la persona, que es esa careta, por así decirlo, que nos ponemos para encajar en el mundo. Y después viene el encuentro con la sombra. Esta es probablemente la parte más difícil, pero es absolutamente clave. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se trata de mirar de frente esas partes de uno mismo que solemos esconder o que vemos en los demás pero no en nosotros. Es un trabajo muy hondo para empezar a aceptar e integrar esos rasgos que no nos gustan tanto.
La tercera etapa es el diálogo con el inconsciente. Una vez que hemos empezado a aceptar nuestra sombra, se abre una puerta. Empezamos a escuchar el lenguaje de nuestro mundo interior. Se exploran los sueños, se usa la imaginación para hablar con esas figuras internas y poco a poco empezamos a darnos cuenta de los grandes patrones, los arquetipos que están dando forma a nuestra vida. Es como descubrir que somos el protagonista de nuestro propio mito. Y con todo esto, llegamos a la etapa final, la integración y la individuación. El gran objetivo aquí es que nuestra personalidad ya no gire solo en torno al ego, a lo que yo quiero, sino a un centro mucho más profundo y sabio, lo que Jung llamaba el sí mismo. Es un momento de transformación total, donde se alcanza una sensación de plenitud y propósito. Y ahora agárrense porque aquí es donde todo se pone súper actual. Vamos a conectar estas ideas, que tienen casi 100 años, con nuestro mundo de hoy, el mundo digital. ¿Cómo se ve el inconsciente colectivo en la era de Internet? Hay una frase del mismo Jung que lo explica perfecto. Los arquetipos, la mitología, el lenguaje de los símbolos son las fuentes de las que se nutre la psicología del sí mismo. Bueno, pues esas fuentes ahora también están fluyendo y con muchísima fuerza en nuestros espacios digitales. Miren, esta imagen es clave para entender la conexión. Lo que hace es mostrarnos cómo esos conceptos de Jung no son ideas abstractas del pasado, para nada. Se están manifestando ahora mismo en fenómenos digitales como nuestras identidades en línea, los perfiles que construimos y las tendencias virales en redes sociales. Es una traducción directa de la psique al ecosistema digital. Vamos a desglosarlo todavía más para que quede clarísimo. Por ejemplo, piensen en los arquetipos. ¿No es acaso lo que hacemos al crear nuestros perfiles en redes sociales? Construimos una persona digital, un arquetipo de nosotros mismos. O el inconsciente colectivo. ¿Qué son las redes sociales sino una expresión masiva de símbolos y memes compartidos que se vuelven virales en segundos? Incluso el viaje de individuación está encontrando nuevas herramientas en cosas como la realidad virtual. Y todo esto nos trae al último punto, que es, quizá el más complejo y hasta un poco inquietante. Hablemos de nuestra sombra digital. A ver, si la inteligencia artificial se alimenta de todos nuestros datos, lo bueno, lo malo y lo feo, lo que hace es actuar como un megáfono del inconsciente colectivo. Y claro, eso significa que no solo refleja nuestra genialidad y nuestra creatividad, sino que también saca a la luz nuestros sesgos, nuestros miedos y todos esos aspectos sombra que como sociedad preferiríamos no ver. Y esto nos pone frente a una encrucijada, una especie de doble filo. Por un lado, tenemos una herramienta potentísima para el autodescubrimiento, pero por otro lado, esa misma capacidad de reflejarnos abre la puerta a riesgos éticos muy serios. La manipulación, la desconexión de la realidad, en fin, la pregunta de cómo protegemos lo que nos hace humanos. Así que, para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire, una que creo que resume todo esto. En esta nueva era, ¿estamos solamente programando máquinas? ¿O será que en el fondo, al programarlas, lo que estamos haciendo es descubrirnos a nosotros mismos de una manera que nunca antes fue posible?